buenas. Vamos a sacar el papelito del tema del día de hoy. Así que vamos a empezar con este maravilla de video. Así que vamos a ver el papelito verde. Ok, vamos a abrirlo. Adolescencia. A ver si lo ven bien ahí. Adolescencia. Este será el tema del día de hoy, así que vamos a empezar a hablar de la adolescencia. Hola, bienvenido y bienvenida a este espacio de sanación y conciencia. Yo soy Laura Vanessa y aquí trabajamos el desarrollo personal desde la claridad, desde el amor y la paciencia. Si tú estás en un proceso emocional, recuerda que sanar es entenderte, paso a paso, sin prisas. Vamos a comenzar. Fue el tema, la adolescencia, pues vamos a empezar a hablar de este maravilloso tema porque todos fuimos adolescentes y si tú me estás viendo, pues de pronto ya estamos en nuestra etapa adulto joven o adulto, no lo sé. Eso dímelo tú en los comentarios. Es importante para iniciar a hablar de este tema que tú tengas claro que la forma en la que tú actúas hoy no se desarrolló en tu infancia, sino que se terminó de consolidar en tu adolescencia. No sé si esto ya lo sabías, pero por eso hoy vamos a hablar de este tema. Entonces, la adolescencia, sí, yo fui adolescente, tú fuiste adolescente, todos fuimos adolescentes, pero hoy vamos a hablar de este tema enfocándonos en la parte interna, es decir, de dónde vino esa forma en que nosotros nos relacionábamos, nuestras actitudes, nuestras formas de responder, ¿no? Eso que tomamos como propios y que hoy en día todavía son nuestra cara al mundo, ¿sí? O nuestra cara para con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se consolidó? Pues vamos a ver qué tipo de adolescente fuimos cada uno de nosotros. Para empezar, quiero preguntarte y que me dejes en los comentarios, ¿cómo recuerdas tu adolescencia? Que lo dejes por aquí, en una palabra, en una frase, lo que tú recuerdes de cómo viviste esa adolescencia. Y bueno, para adentrarnos en este maravilloso tema, debemos aclarar que la adolescencia no es una sola etapa de cambio, sino que la adolescencia es una etapa en donde nosotros empezamos a construirnos, ¿sí? Es decir, a construir una identidad propia. En la etapa de nuestra adolescencia nosotros empezamos a compararnos, a cuestionarnos y a querer pertenecer. Y todo esto nos lleva a un punto bien importante y es el desarrollo y la construcción de nuestra identidad. En la etapa de la adolescencia nosotros dejamos de ser quien éramos, pero todavía no sabemos quiénes somos. Es por eso que en la adolescencia nosotros no elegimos quiénes somos, nosotros elegimos ser alguien o algo para poder pertenecer a un grupo, a un sector, ¿sí? A algo determinado. Entonces vamos a hablar de esas versiones de nosotros que pudimos haber construido en esa etapa de la adolescencia. Hay varias etapas que nosotros tenemos, niñez, infancia, adolescencia, adultez, ¿sí? Entonces, aunque la niñez es muy importante, la infancia también y la adolescencia es donde ya empezamos a construirnos y por eso hoy somos lo que somos, actuamos como actuamos y nos construimos algún tipo de barreras, formas de accionar y responder. Para eso vamos a hablar de 5 personajes con los cuales nosotros nos podríamos haber identificado en nuestra adolescencia. El primero de ellos es el fuerte, un adolescente muy fuerte. Ese adolescente fuerte es aquel que no demostraba sus emociones. Es decir, en cualquier ámbito yo no lloraba, no demostraba que estuviera furioso, tampoco que estuviera triste o que me afectara alguna situación que pasaba en mi entorno. Así que yo tenía mi personaje que era el fuerte, el valiente, el que no siente nada y el que las emociones no le penetran. Así que ese es el primer personaje con el que pudimos habernos identificados en nuestra adolescencia. El segundo personaje es el complaciente. Es aquel que agrada para no perder. El que agrada para pertenecer. Entonces, el adolescente complaciente es aquel que todo lo que hacía era para que le aprobaran los demás, ¿sí? Es decir, si tú me decías que yo moviera eso de allí para allá, aunque yo ahorita en este momento no tuviera el tiempo, yo iba y lo hacía porque yo quería complacerte. Entonces, todo lo que hacía era para complacer, agradar a los demás. Ese es el segundo personaje. El personaje número 3, el independiente extremo. Este personaje es bien interesante porque muchos de nosotros podríamos estar identificados con ese personaje en nuestra adolescencia. Pues
el independiente extremo es aquel que nunca necesitaba nada, incluso se le dificultaba todo en la escuela de lo que tenía que ver con trabajos en equipo. ¿Sí? En grupo, yo mejor lo hago solo, me va mejor solo, pero es que no ayudan, pero es que sí. Entonces, aparte de eso, pues no necesitaba ayuda, no necesitaba un equipo, todo lo podía solo, mejor realizaba las cosas independientemente, aparte de que se alistaba solo, se arreglaba solo, lavaba solo, cocinaba solo, comía sus trabajos, todo solo, porque era muy independiente, no necesitaba de alguien que le estuviera diciendo te ayudo, ven te ayudo, hacemos esto juntos. No, porque tampoco quería que hubiera esa ayuda en su vínculo, porque él podía, ¿sí? Todos estos personajes vienen con un trasfondo bien importante, pero en la adolescencia, como estamos aprendiendo a construir nuestra identidad, los personajes son aquellos que nosotros adquirimos. ¿Para qué? Para darle frente a esta nueva etapa de nuestra vida y hoy por hoy todavía es muy probable que lleguemos y cargando con eso, ¿ok? Entonces el independiente extremo, yo puedo solo, tú no me ayudes. Yo no necesito de tu ayuda. El personaje número 4. Este personaje es muy interesante, como todos, pero este es el invisible. El personaje número 4, invisible, es aquel que prefería estar como tras las paredes, como que no le vieran, no hablaba mucho, porque si hablaban lo escuchaban, si se movía lo veían, entonces prefería como estar a un lado en donde no se dieran cuenta que él estaba en ese sitio, en ese lugar. ¿Para qué? Para no incomodar, no molestar o que no le llamaran para generarle una conversación. Es aquella persona que prefiere estar solo en un rincón donde nadie le vea y así se siente cómodo y seguro. Y el personaje número 5 es el que siempre puede. El que siempre puede hacer de todo, todos los trabajos, todas las tareas, puede limpiar, puede organizar, puede programar, hace los eventos, coordina, ¿sí? Es el dirigente de grupo, puede hacerlo todo y al mismo tiempo si es posible. Entonces, estos 5 personajes, el fuerte, el complaciente, el independiente extremo, el invisible y el que siempre puede hacerlo todo, son 5 de las categorías que yo hoy les hablo a ustedes aquí, que nos podríamos haber nosotros adaptado. ¿Para qué? Para identificarnos con eso. Tras de cada uno de ellos hay un motivo del por qué nosotros adaptamos ese tipo de personaje. No quiere decir que hayan más, que no hayan más personajes, pero estos son los 5 de los que yo voy a hablarte hoy aquí en este video. Entonces, aquí, más que importante saber cuál es tu personaje, es saber por qué tuviste que ser así. Eso es lo que vamos a hablar a continuación. Y como que hablamos de nuestras emociones, yo quiero que tú sepas que de esos 5 personajes, si con alguno te identificas, tú no tenías por qué ser así, tú aprendiste a ser así para sobrevivir, ¿qué? Emocionalmente. Eso es muy importante que tú lo tengas en cuenta porque una vez reconozcamos el por qué nosotros actuamos y decidimos de cierta manera, vamos a comprender en profundidad eso que nos duele y eso que no hemos gestionado. Así que esos 5 personajes que yo les mencioné, vamos a hablar de cómo se reflejan hoy en día en nuestra vida normal, ¿sí? Entonces yo les voy a hablar de esas posibles señales que se están presentando hoy para que tú comprendas que todavía estás actuando desde esa protección que te ayudaba a sobrevivir en tu adolescencia y que todavía lo practicas en tu adultez. La primera señal es que te cuesta mostrarte vulnerable. Entonces, vulnerable, yo no lloro porque si lloro soy débil. No, no es así. Pero puedes tener ese concepto, ¿sí? Vulnerable que siento, vulnerable que eso me cuesta, vulnerable que me duele, ¿sí? Entonces yo prefiero ser una persona muy rígida. No prefiero y no quiero mostrarle a nadie cómo me estoy sintiendo, ¿sí? ¿Por qué? Pregúntate eso tú. 2. La segunda posible señal de que hoy todavía estás actuando como ese personaje que elegiste en tu adolescencia es porque te encuentras buscando la validación constante. Entonces todo lo que haces es para que alguien más lo apruebe. Y cuando actúas o te vistes o hablas, estás pendiente de que alguien más apruebe o valide eso que tú dijiste, incluso tu pensamiento o el cómo te ves y cómo te vistes, ¿sí? En un trabajo siempre vas a estar esperando validación. Si no te validan, es decir, lo hiciste muy bien, está estupendo, te has esforzado, sino que todo pasa desapercibido, tú consideras que debes hacer más cosas para que validen esa actividad que tú estás realizando o incluso te validen a ti como persona.
La tercera señal es que evitas constantemente el conflicto. Entonces, a cualquier señal de conflicto, de alerta, tú te puedes cerrar, te bloqueas. Entonces, no sientes, no hablas, no escuchas y simplemente no le prestas atención al conflicto, lo evades. Buscas cualquier otra alternativa para salir de un posible conflicto. Y recuerden que un conflicto, aunque la palabra sea conflicto y suene muy grande, no necesariamente es algo grande. A veces simplemente es una situación que se debe comunicar y hablar. ¿Cómo es esto? Pues prestarle atención a las emociones, no solo propias, sino que también de nuestro entorno. Pero si tú no prestas atención ni siquiera a tus propios conflictos internos, es claro que no vas a poder prestarle atención a los conflictos externos. Entonces, el evadir los conflictos es una señal de que estás asumiendo un personaje que tomaste en tu adolescencia. ¿Para qué? Para sobrevivir emocionalmente. La cuarta señal que puedes estar presentando es que te exiges demasiado. Todo lo tienes que hacer perfecto, todo lo tienes que hacer correcto, en un tiempo limitado, cumplir horas, cumplir patrones, cumplir mandamientos, cumplir órdenes, ¿sí? Entonces tú te exiges para que eso que tienes que cumplir lo hagas sobreexigido, sobrecumplido. Entonces eso para ti es un requerimiento importante ¿de qué? Complacencia. Entonces te sobreexiges y te sobreejecutas para lograr cualquier actividad, sea propia o sea por y para otros. La quinta señal de que hoy tú todavía estás identificándote con ese personaje es que sientes que no eres suficiente. Que no eres suficiente para actuar, que no eres suficiente en una relación, que no eres suficiente en un vínculo familiar, en una amistad. Cuando tú consideras que no eres suficiente, siempre vas a estar con una emoción de tristeza, ¿sí? De insuficiencia, en donde todo lo que haces no es validado precisamente porque alguien más no te dice que estuvo bien. Entonces tú haces y no tienes una retribución, una validación, no tienes alguien que te diga, mira, lo has hecho perfecto. ¿Sí? Entonces tú consideras que todo lo que haces no es suficiente, que estás mal, que tú no sabes hacer nada, ¿sí? Este sentimiento es muy común cuando todavía estamos con este personaje que creo que es el número 5 que les mencioné. Díganmelo en los comentarios. Recuerden que esto no lo estamos hablando para que tú digas, oh sí, ese personaje soy yo. Esto lo estamos hablando para que tú aprendas a ver por qué tú aprendiste a actuar así, por qué elegiste ese personaje que hoy todavía está siendo partícipe en tu vida adulta y que reconociéndolo ya no va a determinar lo que nosotros somos y hacemos, ¿no? Porque ese es el objetivo de este video. Entonces respóndeme en los comentarios, ¿qué sientes que sigues repitiendo el día de hoy? Quiero que reconozcas que sea cual sea el personaje que tú te identifiques, ese personaje a ti te protegió, te cuidó, te ayudó en esa etapa de tu vida, ¿sí? Entonces tienes que darle gracias porque eso cumplió su etapa, su proceso en esa etapa, pero hoy ya no funciona igual, ¿sí? Porque ahora yo ya soy un adulto, tengo otras responsabilidades, tengo otros requerimientos, otros propósitos, otras metas, otros objetivos y la vida pudo haber dado muchísimas vueltas y yo ya no soy ese adolescente con el que yo me identificaba en aquel personaje. Hoy soy una persona distinta que tengo la oportunidad de tomar eso y decir, ya no lo necesito. Ahora yo genero una versión nueva de mí, una versión cuando yo ya sé quién soy. Quiero también que entiendas que es difícil dejar de ser así como tú ya te has identificado y así como tú ya tomaste ese personaje. Es difícil, pero no es imposible. Sí vas a poder hacerlo. Como siempre les digo, primero debemos reconocerlo, luego debemos aceptarlo, le ponemos un nombre y ya empezamos con nuestras etapas para poder adaptarlo, aceptarlo y hacer un cambio. Sin esto no vamos a poder lograr transformar aquello que nos estamos dando cuenta para obtener otras situaciones distintas, otros resultados, otros comportamientos. Es complicado porque tú ya tienes una identidad construida en base a ese comportamiento, a ese personaje, ¿sí? Porque esto también es un duelo, porque también pierdes pertenencia, que esa pertenencia tuya, lo que tú eras, cómo te identificabas, lo que tú hacías, ¿sí? En base a ese personaje, comienzas a desprenderte de lo conocido y desprenderse de lo conocido siempre va a ser muy incómodo. Y claramente vas a sentirte confundido entre el ser y el haber sido. Entonces yo fui, pero ahora yo quiero ser esto, pero
yo fui esto y me cuesta, porque sí, en ambas situaciones eres tú, eres una sola persona, pero recuerda que somos seres humanos que evolucionamos, vamos transformándonos a la vez que vamos creciendo y avanzando en nuestro proceso evolutivo. Entonces es normal que tengamos que dejar una etapa, pero no es normal que tú digas que no debes sentirte mal al dejar la etapa. No, sí, debes sentir ese desprendimiento de tu anterior etapa para poder adentrarte libremente en la nueva. Si tú no lo haces, no te estás aferrando al personaje, sino que te estás aferrando a la seguridad que te estaba brindando ese personaje a ti. ¿Cómo vamos a empezar a volver? ¿A volver a quién? A ti. Entonces le voy a dar aquí 4 puntos importantísimos para que tú lo apliques y puedas regresar y encontrarte contigo hoy en día en esta nueva versión que tú estás empezando a construir. Lo primero que vas a hacer es reconocer ese personaje sin rechazarlo. No digas, pero ¿por qué eres así? ¿Pero por qué fuiste así? O busques culpables. No, simplemente vas a saber cuál era el personaje que tú tenías en tu adolescencia y que todavía hoy está contigo. Sin rechazarlo, por favor. El paso número 2. ¿Vas a agradecer? Sí, vamos a aplicar la gratitud. Vas a agradecerle todo lo que hizo por ti en su momento. Gracias porque me protegiste. Gracias porque me ayudaste a avanzar. Gracias porque hoy soy un adulto. He pasado por todas estas etapas y estuviste conmigo. Agradécele. Sí, agradécele a ese personaje que te protegió. El tercer paso es cuestionarlo. ¿Cómo lo vas a cuestionar? Cuestionar no es reclamar. Cuestionar es distinto. Tú te vas a hacer preguntas. ¿Por qué tuviste que ser así? ¿Qué necesitabas protegerte? ¿Sí? ¿De qué necesitabas protegerte? ¿Qué pasaba si no tenías ese personaje? Entonces, cuestiónate porque ahí vamos a encontrar las respuestas al por qué yo me identifiqué de esa manera. Y en el paso número 4, yo quiero que tú te permitas empezar de nuevo, actuar diferente. Eso te va a incomodar, pero hazlo. Una vez tú ya lo identificas, le agradeces y te cuestionas, vas a descubrir ese punto que tú obtuviste como protección y que hoy por hoy ya no necesitas protegerte de esa manera. Tienes nuevas herramientas, ¿sí? Tienes una nueva versión de ti y es muy probable que hoy tú sepas ya quién eres, ¿sí? O estés en ese proceso de autoconocimiento, descubrir el quién soy. Y en estos 4 puntos no se trata de que tú dejes ese personaje si todavía lo tienes hoy así de golpe, no. Se trata de que tú empieces paso por paso a hacer actuaciones diferentes, a hacer cambios significativos. ¿Para quién? Para ti, para nadie más. Y para acompañar este tema, quiero que te hagas 4 preguntas importantes. Estas 4 preguntas son para que tú te cuestiones y termines de entender ese personaje con el cual tú te identificabas en tu adolescencia, el cual te protegió y que ya agradeciste. Entonces ahora quieres saber por qué. ¿Por qué tuviste que actuar así? ¿Por qué tuviste que tomar ese personaje para poder llevar a cabo toda tu adolescencia y ahora tu adultez? Quiero que te hagas la primera pregunta. ¿Qué versión de mí nació en mi adolescencia? La segunda pregunta que te vas a hacer es ¿para qué me sirvió ser así? La tercera pregunta, ¿dónde veo que hoy sigo actuando así? Y la cuarta pregunta, cuestiónate, ¿qué te gustaría empezar a hacer diferente? En esta última quiero que me dejes en los comentarios y me compartas qué es eso que quieres empezar a hacer diferente. Para terminar, quiero decirte, tú no tienes que pelearte con quien fuiste, pero tampoco tienes que seguir siendo eso. Tú ya no eres ese personaje, tú eres quien está listo para dejarlo ir. Nos vemos en un próximo video.